no necesariamente se definieron con criterios técnicos, económicos, de consenso, sino por presiones de ciertos grupos empresariales, ¿no? Particularmente aquello que tiene que ver con las medidas ambientales, ¿no? Llámese el tema de los estudios de impacto ambiental, llámese el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un tema, Mario, que dicho sea de paso, pondremos en el tapete el día que venga la ministra Jara, porque sí creo que hay conflicto de interés, sí creo que no es aceptable que los ministros definan las políticas públicas y las normas no en función de los intereses del país, sino de las presiones de algunos sectores empresariales. Por lo menos que aclaren si son a nivel de intereses particulares o gremiales y no el país. Dicho sea de paso, tendría que decirlo, el ministro Manuel Pulgar Vidal había dicho que esta semana podía estar con nosotros. Yo desde acá le vuelvo a extender la invitación pública al ministro. Ojalá que nos acompañe la otra semana justamente para hablar de este tema y otros que tienen que ver con la gestión ambiental. Cuénteme un poco, congresista Mendoza, ¿qué pasa con la bancada oficialista? Usted, se lo pregunto porque usted es de las originarias, ¿no es cierto? Y usted ha formado parte del primer grupo que se salió del oficialismo y ha sido testigo de lo que viene pasando. Además, usted es una persona, creo, con algo de objetividad. ¿Qué es lo que está pasando en la bancada oficialista? ¿Cuáles cree usted que han sido los principales motivos por los cuales ha habido esta dispersión tan grave, ¿no? Bueno, nuevamente, Mario, creo que es una pregunta que debiera en todo caso plantearse a los congresistas salientes de la bancada oficialista, pero te puedo dar yo mis razones, ¿no? Las que me llevaron en aquel momento junto con otros congresistas a salir de la bancada oficialista, que era un manejo autoritario ciertamente de la agenda legislativa, pero sobre todo un alejamiento constante, ¿no? Y cada vez más claro de los planteamientos programáticos que nos llevaron al Congreso de la República, ¿no? El tema del ordenamiento territorial, por ejemplo, te lo planteaba al inicio, el tema del abandono de los sectores más vulnerables, sectores campesinos, ¿no? Los pequeños productores agrarios, por ejemplo, más bien favoreciendo de manera casi exclusiva grandes sectores agroexportadores, lo cual no está mal, siempre y cuando también, ¿no?, se compense del otro lado de la balanza. Igual en materia de política económica, la falta de voluntad política de plantear algunas reformas, ¿no?, para justamente diversificar la producción. ¿Usted, por ejemplo, apuesta por este Plan Nacional de Diversificación Productiva que ha lanzado el ministro? Creo que puede ser un buen punto de partida, aun cuando me parece absolutamente insuficiente, porque sigue un poco la lógica de Castilla de desregular y flexibilizar, ¿no? Y creo que no se pueden agotar ahí. ¿Usted no cree que en gran parte esa maraña burocrática, esas exigencias que en algunos casos se ha dicho están por encima de los estándares de regulación ambiental a nivel internacional, están deteniendo de alguna manera muchas de las inversiones en el Perú? Ese es un falso... ¿Es un mito para usted? Es un mito y es un pretexto para debilitar la institucionalidad ambiental, para desregular y flexibilizar cosas que son importantes. O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, algo que en el paquetazo ambiental, así lo han llamado algunos, planteado por el señor Castilla al final del periodo legislativo pasado, se plantea que los límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental, es decir, en sencillo, los límites de contaminación ya no los va a definir el Ministerio del Ambiente con el criterio técnico que tenía este sector, sino, ¿no?, se politiza, se burocratiza y se plantea que sea debatido a nivel de Consejo de Ministros y con normas de mayor estándar, ¿no? Cuando los niveles de contaminación tienen que responder a criterios técnicos en función también de las afectaciones que puedan implicar a la salud de las personas, que dicho sea de paso, Mario, para cerrar el círculo, mayor contaminación implica mayor afectación a la salud y por consiguiente mayores costos en políticas de salud para el Estado y para los ciudadanos. Seguramente yo coincido. Todo eso no se ha evaluado. Cuando nos enviaron esos proyectos de ley del Ejecutivo, en el sustento respectivo, no había un análisis integral y serio sobre eso. ¿Y no será, congresista, que en muchas cosas o en muchos casos de la regulación ambiental, la regulación peruana, digamos, está por encima de los estándares internacionales e incluso en un sentido de que terminan siendo normas inaplicables? O sea, más allá de la maraña burocrática, que es el gran obstáculo para la inversión en el Perú, puede resultar cierto, es lo que dicen muchas empresas de casi todos los sectores extractivos, es que no puede ser posible que los permisos ambientales pasen meses y meses de demora para ser aprobados, cuando en Colombia, por ejemplo, justamente han tomado una serie de decisiones que flexibilizan eso para permitir mayor inversión y por tanto mayor empleo y por tanto justamente lograr que las normas ambientales se cumplan. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente que el sector extractivo en el Perú son los que tienen la mayor cantidad de normas ambientales y
digamos, no solamente mayor cantidad, sino más importantes en cuanto a rigurosidad. Entonces, de repente nos estamos poniendo una valla que no la vamos a poder cumplir y estamos dejando de ser realistas. Totalmente de acuerdo contigo, Mario, en el sentido de que no se pueden eternizar la aprobación de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Pero si tú quieres acortar los plazos, no puede ser a costa de flexibilizar la normativa ambiental y, por lo tanto, exponer a los ciudadanos a problemas de contaminación. En todo caso... Pero es acelerar, ¿no? En todo caso, podrías acelerar. ¿Cómo, Mario? Por ejemplo, fortaleciendo los sectores competentes, dotando de mayor personal, ¿no? Capacitarlo de mejor manera, establecer ventanillas únicas para los empresarios para que no tengan que tocarle la puerta al MINAMA, al MINEMA, al OEFA, al ANA, etcétera, sino que todo esto esté, digamos, centralizado, con una dinámica un poquito más fluida. Eso se puede hacer, pero hagamos una evaluación seria, integral y planteemos las reformas y no la salida fácil, recortar los plazos, disminuir la multa, que en buena cuenta nos expone a mayores problemas de contaminación, a mayor conflictividad social, que es un problema que también luego termina ahuyentando inversiones en lugar de atraerlas. Y mira, Mario, para ponerte un ejemplo, Chile, espejo en el que tanto nos miramos los peruanos, ¿no es cierto?, hace poco ha iniciado un proceso de consulta previa con pueblos indígenas para establecer un ministerio de asuntos indígenas, fíjate tú, ¿no? Bueno, donde aquí, la población indígena es absolutamente reducida, ¿no? Imagínate, y nosotros que tenemos una diversidad cultural muchísimo mayor y muchísimo más rica, hasta ahora no podemos implementar adecuadamente una consulta previa que espanta tanto a cierto sector empresarial que no es más que diálogo. Acabo de estar con una delegación de apus indígenas, Ahuajún y Huampís, que reclaman por qué no se les consultó la exploración de hidrocarburos en el lote 116. No han dicho en ningún momento que quieren que se vaya la empresa, lote 116 no va. Han dicho, consúltennos. ¿Por qué? Respeten el convenio 169 de la OIT que el propio Estado peruano aprobó. O sea, seguridad jurídica para las empresas, por supuesto que sí, pero también para los pueblos indígenas. Bien. Y nos parece que ese equilibrio no se está dando con este gobierno y sobre ese tema tienen que aclarar muchas cosas Mayorga y Castilla. Y para terminar, Mario, yo creo que lo más sano, y es una postura personal que no hemos discutido en bancada, que podría ser Ana Jara, es pedirles a estos señores que den un paso al costado para que no se dedique el próximo martes a defenderlos en lugar de plantear sus políticas, sus propuestas de política, sus programas, sus metas, sus indicadores para los 2 años que quedan. La voy a comprometer con esta Mendoza a hablar más de estos temas sobre el tema de sobre todo el asunto de la reactivación de la inversión en el sector extractivo, porque creo que es crucial para el crecimiento del Perú y bueno, pese a que discrepamos en muchas cosas, igual me parece su justificación atendible e importante, por lo menos para intercambiar opiniones. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Mario, muy buenas noches. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar con mucha más información. No se vayan.